Venir a la biblioteca es el único refugio que tengo del caos que reina en casa. El nuevo novio de mi madre es un completo idiota, y siempre está abriendo la boca para criticarme a cada paso. También es algo abusivo con ella. No la golpea ni nada por el estilo, pero no es suave con sus palabras hacia ella. Ojalá lo echara de una patada, pero simplemente no tiene la fuerza para no tener a un hombre en su vida. La biblioteca está tranquila esta tarde. El personal ya está acostumbrado a mí, y la conexión a internet gratuita me permite hacer mi tarea y navegar por la web al mismo tiempo. Una de las cosas que me gusta de la biblioteca en esta pequeña ciudad es que no tienen mucho dinero o conocimiento para crear una red segura de verdad. Puedo entrar a sitios web a los que probablemente no podría acceder en un lugar más grande, moderno y seguro. He descubierto que incluso puedo conectarme a la web usando una VPN, un servidor privado que oculta mis actividades e identidad de miradas curiosas. No es que esté haciendo algo ilegal, pero me gusta husmear en la dark web, y ese es un lugar en el que no quiero que nadie sepa sobre mi participación. Estoy haciendo una búsqueda en los motores de búsqueda de Tor, buscando sitios web que traten sobre inventos que no se han hecho públicos. La mayoría de estos inventos son cosas que el gobierno cerraría si se enteraran o las confiscarían. Fuera de eso, son bastante inofensivos, como un chico tratando de construir un reactor nuclear en su dormitorio, o un tipo tratando de descubrir cómo construir una máquina del tiempo. El chico no tiene absolutamente ninguna fuente de combustible para su reactor, y el otro no quiere aceptar que los viajes en el tiempo están en contra de todas las leyes de la física, pero es divertido leer. Hice una búsqueda de experimentos de viajes en el tiempo, y noté un enlace a un sitio que se veía fuera de lugar. Parecía un sitio de noticias, no lo usual que verías en la dark web. La parte que llamó mi atención fue la fecha debajo del enlace. Era para dentro de 3 días. Obviamente era un error del sitio. No estoy seguro por qué, pero hice clic en el enlace y esperé a que se abriera. Cuando lo hizo, parecía una versión en texto de un sitio de noticias regular, pero de una fuente de noticias de la que nunca había oído hablar. La mayoría de las historias eran bastante ordinarias, y las fechas bajo los titulares parecían correctas, con la fecha de hoy. Pero la historia que apareció en el fragmento del motor de búsqueda tenía esa misma fecha, unos 3 días en el futuro. Eso no era lo único que encontré intrigante. La historia era sobre una mujer que había sido asesinada en su apartamento, pero la policía decía que no era un asesinato común. Parecía como si un animal salvaje hubiera entrado en su apartamento y la hubiera destrozado. La historia incluso tenía los días y las fechas mal. Decía que el asesinato había ocurrido la noche anterior, un sábado, pero hoy es solo miércoles. Miré la historia de nuevo, pensando que había ocurrido la semana pasada, pero no había escuchado nada sobre un asesinato así en los últimos días. Si algo como esto hubiera sucedido en esta pequeña ciudad, la noticia no habría pasado desapercibida para mí. Leí la historia de nuevo y comencé a pensar que alguien estaba jugando una broma elaborada. Era la única explicación, pero por qué alguien bromearía con una historia como esa era increíble para mí. Algunas personas pueden hacer bromas bastante enfermas, y esto parecía ser una de ellas. Miré mi teléfono, y vi que me quedaba menos de 1 hora antes de que la biblioteca cerrara, y quería terminar mi tarea de matemáticas antes de irme a casa. No había manera de que pudiera terminarla en casa. El domingo por la mañana llegó temprano con el zumbido de mi teléfono en la mesita de noche. Eran solo las 7 de la mañana y no tenía ninguna razón para levantarme. Así que quien fuera que estuviera llamándome y perturbando mi perezosa mañana de domingo, estaba a punto de recibir un buen regaño. Miré a través de mis ojos entrecerrados la pantalla y vi que era Josefina. ¿Por qué me llamaría tan temprano un domingo era un misterio? Hola, gruñí en el teléfono. Despierta, hombre. ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste hace un par de días? ¿Qué? Dije, todavía tratando de sacudirme el sueño de la cabeza. ¿Qué historia? La de la mujer que fue asesinada aquí en la ciudad y parecía que un animal salvaje lo había hecho. Oh, sí, dije, rodando sobre mi espalda. Ella está muerta, justo como dijiste. El sueño se evaporó instantáneamente de mis ojos mientras me sentaba en la cama. ¿Qué quieres decir con que está muerta, justo como describí? Una mujer que vive a unas 3 cuadras de tu casa. Oh, mierda. No le has dicho a nadie lo que te conté, ¿verdad? ¿A alguien como tu papá? No, ¿por qué?
porque si la policía descubriera que sabía de esto antes de que sucediera, me mirarían muy de cerca como sospechoso. Escuché a Josefina reírse al otro lado de la llamada. «No la mataste, ¿verdad?» «Dios mío, no. ¿Qué clase de persona crees que soy? Solo te estoy tomando el pelo. Oye, voy a tener que llamarte de vuelta. Necesito encontrar un periódico o ver las noticias». «Está bien, llámame después». Después de iniciar sesión fui al sitio web del periódico local y la historia principal era sobre un asesinato. Y aunque no tenía la historia de la dark web frente a mí, estaba bastante seguro de que era la misma historia. Palabra por palabra. Es domingo y la biblioteca está cerrada. No tengo otro lugar para conectarme a la dark web y no puedo arriesgarme a hacerlo en casa. Lo mejor que podré hacer es levantarme temprano mañana e ir a la biblioteca cuando abran. Tendré alrededor de 1 hora antes de que tenga que ir a la escuela. Leyendo la historia otra vez, era tan surrealista para mí. ¿Cómo podía haber visto una historia sobre un asesinato que no iba a ocurrir hasta 3 días después? Los pelos en la parte trasera de mi cuello se erizaron, diciéndome que las respuestas a esa pregunta probablemente era mejor dejarlas sin respuesta. El lunes por la mañana no pudo llegar lo suficientemente rápido para mí. Y ahora estoy sentado en mi lugar habitual en la esquina oscura de la biblioteca, pero esta vez no estoy solo. Josefina está sentada en una silla junto a mí, mirando mientras me conecto a la dark web, y comienzo a avanzar hacia el sitio de noticias que vi unos días antes. Antes de abrir el sitio, la miré y le pregunté, «¿Estás segura de que quieres ver esto?» «Sí, probablemente no sea nada». «¿Cuáles son las probabilidades de que haya otra historia sobre algo que suceda en el futuro?» Tenía razón. Hice clic en el enlace y el mismo sitio de noticias se abrió. El tercer titular trataba de un asesinato, pero ahora era una noticia actual o incluso pasada. Sucedió hace un par de días, por lo que estaba descendiendo en la página principal en orden de importancia. Estaba a punto de hacer clic en el enlace de la historia para ver si algo había cambiado, pero Josefina dio un respingo, lo que me hizo mirar. La historia estaba fechada para la noche del miércoles. Este próximo miércoles, no la semana pasada. El titular decía, «El asesino en serie ataca de nuevo». Una cosa que no quería hacer era hacer clic en el enlace, pero estaba claro que tenía que hacerlo. Mis dedos temblaban mientras movía el ratón hacia el enlace y estaba a punto de presionar el botón, pero Josefina extendió la mano y puso su mano sobre la mía. «¿Realmente queremos ver esto?», preguntó. Aparté mi mano del ratón y la miré. «No lo sé, Josefina. El otro día pensé que esto era solo una broma o un engaño, pero ahora, obviamente no lo es». «¿Pero qué podría ser?». Solo sacudí la cabeza. No tenía idea de lo que estábamos viendo. «Tal vez el asesino trabaja en este sitio de noticias», dijo, «y están planeando las historias. Eso podría ser cierto, pero no puedo creer que sea el único que esté viendo estas historias. Debe haber muchas otras personas viendo esto y alguien llamaría a la policía. Es la dark web, M. Algunas de las personas enfermas que se arrastran por aquí viven para este tipo de cosas como yo. No me refería a ti. Lo sé y tienes razón, hay muchas personas moviéndose por la dark web a las que no querría conocer en la vida real». Miró de nuevo la pantalla y sacudió la cabeza. «Tenemos que verlo». «¿Estás segura?», pregunté. «Sí, aunque me asusta». «A mí también», dije mientras hacía clic en el enlace. La historia se abrió y comenzamos a leer. Contaba la historia de un anciano que vivía solo en la parte este de la ciudad, que fue atacado y asesinado en su casa. Al igual que el otro asesinato, había sido destrozado, tal como le había pasado a la mujer. La policía no tenía pistas, y ahora la ciudad estaba aterrorizada, creyendo que había un nuevo asesino en serie suelto. «Mira aquí», justo debajo del titular. Miré y decía que la historia había sido vista por más de 100 suscriptores. Eso respondía a la pregunta de si éramos los únicos que sabíamos de esto. «Tenemos que decirle a alguien sobre esto», dijo. «¿Pero a quién? Cualquiera a quien se lo contemos pensará que estamos locos. Estás olvidando a la persona más obvia para contárselo». Me tomó solo un segundo darme cuenta de quién estaba hablando. Casi me sentí como si quisiera darme una palmada en la cabeza cuando lo entendí. Sacó su teléfono de su bolso y marcó. Lo puso en altavoz, pero bajó el volumen para que solo nosotros pudiéramos oírlo. «Departamento de Policía de Smithville. ¿A dónde le puedo dirigir la llamada? Necesito hablar con el detective Thompson». «Espere, por favor. Este es el detective Thompson». «Papá, soy Josefina». «Hola, ¿qué pasa, cariño?»
Necesito que vengas a la biblioteca. M y yo tenemos algo que necesitas ver. Supongo que pudo notar por su voz que esto era algo serio, porque todo lo que dijo fue que llegaría de inmediato. Le tomó solo 10 minutos llegar, porque la biblioteca está a solo un par de cuadras de la estación de policía. Creo que incluso caminó hasta aquí. Cuando nos encontró en la parte trasera de la biblioteca, sacó una silla y preguntó: ¿Qué pasa, chicos? Josefina señaló la pantalla y él se inclinó para leer la historia. ¿Es esto una especie de broma? Señor, dije. Ojalá lo fuera. Notaste la fecha, ¿verdad? Sí, en un par de días. Sacó su teléfono del bolsillo, tomó una foto de la pantalla y luego se aseguró de hacer zoom en el nombre de la víctima y su dirección. No sé de qué se trata esto, pero voy a averiguarlo, dijo. Parece que alguien está jugando una broma aquí, y debido a lo que le pasó a esa mujer la otra noche no me gusta. Dile, M, dijo Josefina. Él miró a su hija y luego a mí. ¿Qué debo contarme? Tragué mi miedo no porque me sintiera preocupado, sino porque podía ver que él pensaba que esto todavía era una broma, y no quería que se fuera sin tomarlo en serio. Señor, la mujer que murió la otra noche leí una historia como esta el miércoles pasado. ¿Lo hiciste? ¿Leíste una historia como esta 3 días antes de que ella fuera asesinada? Sí, señor. Y también pensé que era una broma hasta que vi las noticias ayer y me di cuenta de que no lo era. Bajé la cabeza y miré el suelo. Me di cuenta de que, si hubiera dicho algo antes, esa mujer probablemente seguiría viva. Podría haberla salvado, dije suavemente. Sentí la mano de su padre en mi hombro y lo apretó. No hiciste nada mal, Andrew. ¿Cómo podrías saber que era real? Pero ahora necesito encontrar una manera de mantener a este hombre a salvo y atrapar al bastardo que está haciendo esto. Se puso de pie, se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Josefina. Cuídate, jovencita, voy a trabajar. Está bien, papá. Atrapa a esta persona. Sabes que lo haré. Lo vimos mientras se alejaba y giraba por uno de los pasillos de la biblioteca, y luego desapareció. Josefina miró su teléfono y dijo: Odio decir esto, pero tenemos que irnos o llegaremos tarde a la escuela. ¿Escuela? ¿Quién podría pensar en la escuela ahora mismo? Guardé mi computadora portátil en mi mochila y salimos de la biblioteca. Cuando llegamos al final de las escaleras frente a la biblioteca, pudimos ver a su papá caminando rápidamente hacia la estación. Josefina entrelazó su brazo con el mío y dijo: Vamos, atrapará al asesino, pero aún tenemos que ir a la escuela. No creo haber experimentado un día en la escuela que se sintiera más largo que este o el día siguiente. El miércoles llegó y se fue. El papá de Josefina llegó a la casa de la víctima temprano en la tarde y se escondió en una de las habitaciones traseras. Los coches de la policía sin identificación estaban a menos de 1 minuto de distancia. Alrededor de las 8 de la noche, el detective escuchó cómo se rompía un vidrio en la habitación contigua a donde estaba, y esperó hasta que escuchó a alguien salir de la habitación y comenzar a caminar por el pasillo. Quien fuera, trataba de moverse lo más silenciosamente posible, y cuando pasó por delante de la otra habitación, dirigiéndose a la sala de estar, el papá de Josefina salió de su escondite y siguió al tipo. Cuando se acercó al asesino le presionó la pistola contra la parte trasera de la cabeza y le dijo que se había acabado y que no se molestara en buscar al anciano, porque no había estado en la casa durante horas. Este tipo había llegado a la casa completamente preparado para hacer lo que tenía planeado. Llevaba una mochila llena de cuchillos y machetes. Iba vestido completamente de negro, de la cabeza a los pies, incluyendo el clásico pasamontañas negro que a los malos les gusta usar. Cuando sintió la pistola contra la parte trasera de su cabeza, el tipo empezó a reír y dijo: ¿De verdad crees que esto ha terminado? Apenas está comenzando. El papá de Josefina llamó al refuerzo, y en menos de 1 minuto tenían al tipo en el suelo, esposado y listo para llevárselo. Cuando le quitaron el pasamontañas, vieron que era solo un matón con el que ya habían tratado antes. Le gustaba causar pequeños disturbios, pero nada que se acercara al asesinato. Todo el tiempo que estuvieron lidiando con él, desde que lo esposaron hasta que lo metieron en la parte trasera de un coche patrulla, no dejó de reírse. ¿Dónde estaba yo durante todo esto? Justo ahora estoy sentado en la biblioteca, mirando la pantalla de la computadora. Quiero ver cómo la historia cambia o desaparece por completo. Josefina está en casa rezando, como siempre lo hace.
para que su papá llegue a casa sano y salvo. Por alguna razón, esta noche sintió la necesidad de dedicar más tiempo pidiéndole un favor al cielo. Mi teléfono sonó, y era un mensaje de texto de su papá, diciendo que atraparon al tipo y que todo había terminado. Respirando aliviado, me recosté en la silla y me froté los ojos. Gracias a Dios. Mientras estaba sentado allí con los ojos cerrados, escuché un sonido en mi laptop. Había una caja de texto en el centro de la pantalla. ¿De verdad crees que sería tan fácil atraparme? Deberías haberte sentado y observado, como todos los demás, pero decidiste hacer más que solo mirar. Bueno, mira esto. La historia en la pantalla comenzó a cambiar, palabra por palabra, oración por oración. La historia se reescribió por completo. Ya no tenía nada que ver con el anciano y su asesinato. Cuando terminó de cambiar, me horrorizó lo que vi. Tomé mi teléfono rápidamente y marqué el número del detective, sintiendo que casi quería gritar con cada timbre. Finalmente, después de unos segundos, contestó. Hola, Andrew, gracias por ayudarnos. Señor, la historia cambió. ¿Qué dice ahora? Señor, es sobre Josefina. Mi voz se quebró al decir su nombre. El silencio al otro lado de la línea me hizo sentir como si el mundo entero se hubiera detenido. No podía ser cierto. Mi estómago se retorció con el peso del miedo, y mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Qué dices, Andrew?, preguntó el detective, su tono grave, cargado de preocupación. ¿Qué es lo que dice? Tragué saliva intentando encontrar palabras para explicar lo inexplicable, pero me costaba articularlas. Miré de nuevo la pantalla. La historia escrita en letras negras sobre un fondo blanco, fría y detallada, describía lo que todavía no había sucedido, pero que yo sabía que estaba a punto de ocurrir. Joven mujer encontrada brutalmente asesinada en su hogar. Sospechas apuntan a un asesino en serie. La fecha era para mañana. Detective, dije con la voz quebrada. La historia cambió. Ahora es sobre Josefina. Dice que va a morir mañana. Un silencio mortal llenó el aire. Pude escuchar el ritmo acelerado de mi propio corazón en mis oídos, como un tambor que marcaba el paso del terror. No era posible. Todo en mí gritaba que no podía ser cierto, pero ahí estaba, escrito frente a mis ojos, como una sentencia inevitable. Andrew, dijo el detective, más calmado de lo que esperaba. Necesito que me digas exactamente lo que dice. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Josefina? Está en casa, respondí rápidamente. Está rezando por ti, como siempre lo hace. Podía escuchar cómo el detective respiraba con dificultad al otro lado. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero sabía que esta situación era diferente, y lo había afectado de una manera profunda. Voy a buscarla ahora mismo, dijo con urgencia. Quédate en la biblioteca, Andrew. No vayas a ninguna parte, voy a enviar a una patrulla a tu ubicación también por si acaso. Asentí aunque sabía que no podía verme, y colgué el teléfono. Mi mente giraba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía la historia haber cambiado así? ¿Cómo sabía alguien en la dark web lo que iba a suceder, y por qué estaban jugando con nosotros? Sentí que estaba en el centro de un juego retorcido del que no sabía cómo salir. Las palabras en la pantalla seguían ahí, amenazando con lo inevitable. No podía dejar de pensar en Josefina, en lo asustada que estaría si supiera lo que yo estaba leyendo. Intenté no perder la calma, pero la ansiedad me golpeaba como una ola que no podía detener. Miré mi reloj. Eran las 8 de la noche. Si la historia era precisa, entonces solo teníamos unas pocas horas antes de que todo se desmoronara. Decidí que no podía simplemente quedarme ahí. Tenía que hacer algo. Me levanté de la silla, guardé mi laptop apresuradamente en mi mochila y salí corriendo de la biblioteca. Sabía que el detective me había dicho que me quedara, pero no podía soportar la idea de que algo le pasara a Josefina, mientras yo estaba escondido en la seguridad de la biblioteca. Si esto era real, tenía que estar allí con ella, hacer lo que fuera necesario para protegerla. Mientras corría por las calles con el viento frío golpeándome el rostro, mi mente iba a 1000 por hora. La ciudad estaba casi desierta a esa hora. Solo unas pocas personas caminaban por las aceras, ajenas a la pesadilla que se estaba desarrollando en mi cabeza. Mi respiración era agitada, y cada paso se sentía como si estuviera corriendo contra el tiempo. Cuando finalmente llegué a la casa de Josefina,
Vi el coche de su padre estacionado afuera. Las luces dentro de la casa estaban encendidas, y por un momento sentí un alivio momentáneo al pensar que todo estaba bajo control. Llamé a la puerta con fuerza, casi desesperado. La puerta se abrió, y el detective Thompson me miró con sorpresa. «Andrew, te dije que te quedaras en la biblioteca», dijo, pero no había enojo en su voz, solo preocupación. «No podía quedarme», respondí, tratando de recuperar el aliento. Tenía que asegurarme de que ella estaba bien. El detective asintió, entendiendo. Me dejó entrar y me encontré con Josefina en la sala, sentada en el sofá con una Biblia en las manos. Me miró, sus ojos llenos de preocupación, pero sin saber lo que yo sabía. «¿Qué está pasando, me preguntó. No quería asustarla más de lo necesario, pero tenía que decirle la verdad. «La historia cambió, Josefina. Ahora te menciona a ti». Su rostro palideció, y pude ver cómo su mente intentaba procesar lo que eso significaba. Pero antes de que pudiera responder, un sonido fuerte rompió el silencio de la casa. El vidrio de una ventana trasera se rompió con un estruendo, y un viento helado se coló por la abertura. El detective sacó su arma de inmediato, poniéndose en alerta. «Quédense aquí», ordenó mientras corría hacia el sonido. Josefina y yo nos quedamos congelados en el lugar, el miedo paralizándonos. Nos miramos, sabiendo que lo que sea que estuviera pasando no era coincidencia. Estábamos atrapados en el juego de alguien más, y esa persona había decidido que Josefina sería su próxima víctima. Los segundos se sintieron como horas. Podía escuchar los pasos del detective moverse rápidamente por la casa, pero entonces todo se quedó en silencio. Un silencio aterrador. Josefina me agarró de la mano, su piel fría como el hielo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en un susurro, sus ojos llenos de miedo. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió con un chirrido, y una sombra apareció en el umbral. No era el detective. Era el hombre que había venido por Josefina. Me puse delante de ella instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras él avanzaba lentamente, su rostro oculto bajo una capucha oscura. En su mano llevaba un cuchillo grande, y su sonrisa era de pura maldad. «Es hora», dijo con voz fría y calculada. El miedo me invadió, pero también una determinación feroz. No podía dejar que le hiciera daño. No importaba lo que dijera esa maldita historia, yo iba a cambiar el final. «No dejaré que la toques», dije, mi voz temblorosa pero decidida. El hombre rió suavemente, avanzando otro paso. «Ya has hecho tu elección», murmuró. «Ahora mira cómo se cumple». Y en ese momento escuché el disparo. El hombre cayó al suelo con un ruido sordo, la sangre manchando el suelo de la entrada. Detrás de él el detective Thompson sostenía su arma, respirando pesadamente. Sus ojos estaban llenos de furia y protección. Josefina gritó y se lanzó hacia su padre. Él la sostuvo con fuerza, sin dejar de mirar el cuerpo del hombre en el suelo. El alivio me golpeó con fuerza, casi dejándome sin aire. Habíamos sobrevivido. Habíamos roto el ciclo. Pero entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas, y lo que vi en la pantalla me congeló por completo. Creías que había terminado. Solo acaba de comenzar. Los pelos en mi nuca se erizaron. Esto no había terminado. El mensaje en mi teléfono me dejó paralizado. Creías que había terminado. Solo acaba de comenzar. Esas palabras resonaban en mi mente como una advertencia, una amenaza que se colaba en cada rincón de mi ser. Sentí que, aunque habíamos sobrevivido a esta noche, algo mucho más grande, más oscuro nos acechaba. El detective Thompson, con Josefina aún aferrada a su brazo, se giró hacia mí al notar mi expresión. «¿Qué pasa, Andrew?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Le mostré el teléfono, incapaz de pronunciar palabra. Él lo tomó en sus manos, leyó el mensaje y frunció el ceño. «Maldita sea», murmuró. Sabía lo que esto significaba. No estábamos lidiando con un asesino cualquiera. Había algo más detrás de todo esto, algo que no podíamos comprender del todo. Josefina, que había recuperado algo de compostura, miró a su padre y luego a mí, sus ojos todavía llenos de miedo, pero ahora también con una pizca de determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja pero firme. El detective miró al cuerpo del asesino en el suelo, luego a la ventana rota, y finalmente volvió a nosotros.
Se notaba en su mirada que estaba pensando rápido, evaluando la situación, buscando una manera de protegernos a todos. Lo primero es asegurar esta casa, dijo finalmente. No podemos quedarnos aquí, no es seguro. Tenemos que salir ahora mismo. Asentimos de inmediato. Mientras Josefina y yo recogíamos lo que pudimos, el detective hizo una rápida llamada para que enviaran una unidad al lugar. Salimos de la casa en silencio, nuestros pasos resonando en la quietud de la noche. Sabíamos que el peligro no había desaparecido, solo se había ocultado nuevamente en las sombras. Nos subimos al coche del detective, y durante todo el trayecto hacia la estación de policía, la sensación de que algo nos observaba no se fue. Cada vez que miraba por la ventana, sentía como si el mismo aire estuviera conspirando, como si la ciudad misma supiera más de lo que podíamos comprender. Llegamos a la estación y nos recibieron con preocupación. El detective explicó lo ocurrido, omitiendo lo de la dark web, pero no mencionó el mensaje que yo había recibido. No era el tipo de cosa que podríamos explicar fácilmente. Nos llevaron a una sala de espera, y ahí nos sentamos, Josefina y yo, con su padre a nuestro lado, vigilante. El silencio era pesado. La oscuridad de la noche afuera se sentía espesa, como si hubiera algo más allá del vidrio, algo que esperaba pacientemente. No podemos quedarnos quietos, dije finalmente, rompiendo el silencio. Si esto es más grande que un asesino, si lo que dice el mensaje es cierto, no hemos acabado con esto. Necesitamos respuestas. Josefina asintió, su mirada firme en mí. El detective se quedó pensativo por un momento, y luego asintió lentamente. Tienes razón. Si esto realmente es más profundo de lo que parece, no podemos esperar a que venga a buscarnos de nuevo. Tendremos que ir a buscarlo nosotros. Pero la pregunta seguía ahí. ¿A qué nos enfrentábamos realmente? El tiempo parecía estirarse. Fuera de la estación, la ciudad seguía respirando, moviéndose lentamente. Pero sabíamos que algo oscuro estaba operando en las sombras. Algo que iba más allá de un simple asesino. Entonces, mi teléfono vibró una vez más. Lo saqué de mi bolsillo con la mano temblorosa y lo miré. Esta vez no era un mensaje largo. Solo 2 palabras. Hasta pronto. Le mostré el teléfono al detective, y su rostro se endureció. Esto no había terminado. Quizá nunca terminaría del todo. Pero ahora sabíamos una cosa, estábamos en el centro de un juego macabro, uno del que no podíamos escapar simplemente sobreviviendo. Había alguien, o algo, detrás de todo esto, y no descansarían hasta que todo estuviera bajo su control. Nos miramos en silencio, sabiendo lo que vendría después. Ya no podíamos quedarnos esperando, no podíamos esconder la verdad. Josefina, su padre y yo habíamos sido arrastrados a algo más grande de lo que habíamos imaginado. Y ahora solo había una opción: enfrentarlo. No sabíamos cuándo sería la próxima jugada de esa sombra invisible, pero estábamos listos. O al menos, eso queríamos creer. En la quietud de la sala de espera, con las luces parpadeando levemente y el eco de los ruidos lejanos en la estación, sentí que algo profundo había cambiado en nosotros. El miedo seguía allí, pero también una nueva determinación. No íbamos a ser simples peones en este juego. Fuera lo que fuera, quien quiera que estuviera detrás de todo esto, nos encontrarían preparados la próxima vez. Y entonces, el verdadero enfrentamiento comenzaría. Fue solo por pura casualidad que un día, mientras estaba en la universidad, un amigo mío sugirió echar un vistazo a la dark web, a ver si podían encontrar alguna sugerencia sobre cómo relajarse. Poco sabía yo que la propia dark web se convertiría en mi mecanismo de escape. El anonimato me dio una emoción que nunca antes había sentido. Necesitaba seguir con esto y ver a dónde me llevaba. Empecé ligero. Busqué en algunos foros de mensajes que eran bastante comunes, pero luego un comentario llamó mi atención. Estaba en una publicación de un supuesto amante despechado que quería vengarse de alguien. Entre los comentarios habituales sobre contratar a un sicario y ofertas para hackear las computadoras personales, hubo uno que se destacó. Decía: puedes intentar tu suerte con cualquiera de estos, pero si realmente quieres vengarte, si realmente quieres herirlos de una manera en la que sabrán que fue obra tuya, haz clic aquí. Te estaré esperando. Por curiosidad hice clic en el enlace.
La pantalla se puso negra para comenzar y, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, noté un punto muy pequeño, casi imperceptible, parpadeando en la esquina inferior de la pantalla. Pasé el cursor sobre el punto y lo hice clic. Apareció un nuevo foro de mensajes en la pantalla, pero este era diferente. No puedo explicarlo del todo, pero casi instantáneamente supe que esto era real. Hojeé algunos de los mensajes publicados. Iban desde personas haciendo ofertas para ejecutar a alguien hasta personas ofreciendo cantidades absurdas de dinero para adoptar sin el papeleo legal. Durante las siguientes 2 semanas pasé horas y horas cada noche desplazándome por este nuevo foro. Cada vez que actualizaba la pantalla, había varios mensajes nuevos fijados. Me sorprendió cuánta gente había allí, considerando lo complicado que era llegar hasta aquí. Comencé respondiendo a los mensajes con respuestas tontas que probablemente solo me divertirían a mí, pero con la sensación de ser completamente anónimo, pronto me sentí más valiente, respondiendo a algunos de los mensajes más duros. Y fue entonces cuando lo vi, una publicación de un sicario a sueldo en mi área buscando trabajo. Sin pensarlo, le envié un mensaje. Tenía que ver si era real. Inventé una historia sobre mi vecino y algunos rumores que circulaban sobre él, y que necesitaba estar fuera de las calles. El tipo tardó un poco en responder, pero en lugar de hacerlo de la manera habitual, como todos los demás, el bloc de notas en mi computadora se abrió solo, y observé con puro terror cómo empezaba a escribir por sí mismo. De alguna manera había tomado control de mi computadora, y ahora estaba escribiendo en un programa completamente desconectado, supuestamente para mostrar su autenticidad, pero fuera cual fuera la razón, ciertamente logró asustarme. Presa del pánico, apagué el monitor y me quedé sentado en silencio. El monitor se encendió de nuevo con un simple mensaje escrito en el bloc de notas. ¿Sigues ahí? ¿Todavía quieres que lo elimine? Mi tarifa es de $115,000 por el primero, luego cobro dependiendo de las circunstancias. Me quedé boquiabierto mirando la pantalla. El siguiente mensaje que apareció me heló la sangre. Puedo estar en la dirección en menos de 1 hora. Estoy a solo unas pocas calles. Aún no le había dado la dirección. ¿Cómo demonios sabía dónde estaba? Frenéticamente escribí que quería retirarme, que quería lidiar con esto de otra manera, pero él insistió. Desestimó mi súplica con un simple mensaje. Nos vemos pronto. Me lancé hacia el interruptor de la luz, sumiendo mi habitación en la oscuridad. Desde allí me acerqué a la ventana y abrí parcialmente las cortinas, espiando la calle iluminada por la luna. Apenas podía respirar por miedo a hacer demasiado ruido. Después de lo que pareció una eternidad, un Pontiac viejo y oscurecido se adentró en nuestra calle. Tenemos la suerte de vivir en una calle sin salida, lo que significa que cualquier coche que pasara por aquí, rara vez lo hacía sin un propósito. El coche avanzó en silencio, luego, sin esfuerzo, se detuvo a no más de 3 casas de la mía y directamente frente a la casa de mi vecino, el supuesto objetivo. Había una luz encendida en la habitación trasera del primer piso. Sospecho que alguien había bajado a beber algo, quizás. Ni siquiera había pensado en las personas que vivían al otro lado de la calle durante la conversación con el sicario. Simplemente describí vagamente su casa y mencioné que vivían frente a la mía. En ningún momento había tomado en cuenta a los 2 adolescentes que vivían allí, ni mucho menos a los padres, que en realidad eran personas muy amables. ¿Qué había hecho? Me sacó de mi espiral de autocompasión cuando se abrió la puerta del Pontiac y salió un hombre vestido con lo que parecían ser overoles verde oscuro, cubiertos de lo que parecían ser manchas de barro desde donde yo estaba. Mi corazón saltó a mi garganta cuando giró la cabeza hacia mi ventana y sostuvo mi mirada por un momento. Luego comenzó a caminar hacia la casa de los vecinos. Lo observé con total incredulidad mientras entraba en la casa. Para ese momento, la luz en la habitación trasera se había apagado, seguida por la luz de las escaleras, que se encendió y luego se apagó rápidamente, mientras, presumiblemente, el vecino volvía a la cama. Una luz en la habitación trasera del segundo piso se encendió. Luego una luz en el tercer dormitorio se encendió unos segundos después. Finalmente, se encendió la luz del dormitorio principal. Pude ver siluetas agitándose en pánico. La luz de las escaleras se encendió de nuevo, y luego la de la cocina. La puerta principal se abrió, y el adolescente restante salió arrastrándose, empapado en sangre.
El hombre apareció en la puerta mientras el adolescente se arrastraba por el camino de entrada. Lo seguía a unos pasos, disfrutando de su obra. Con un golpe rápido, el adolescente ya no era más. El hombre se quedó de pie y miró en mi dirección de nuevo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono inteligente. Mi pantalla de computadora volvió a encenderse y apareció un nuevo mensaje en el bloc de notas. El dinero para la mañana o te haré una visita a ti después. Debería haberme mantenido alejado de la dark web. Siempre he odiado ir al parque. Y no es porque no me guste la naturaleza ni nada de eso. Es porque no soporto ver a las personas jugando con sus mascotas. Simplemente me dan ganas de vomitar. Ahora sé que te estarás preguntando, ¿por qué a alguien no le gustaría ver a perritos y gatitos adorables? Pero después de escuchar esta experiencia mórbida, tú también dejarás de ver a los animales de la misma manera. Mi nombre es Amanda, y esta horrible experiencia sucedió hace 6 años. Tenía 21 años en ese momento y acababa de terminar la universidad. Era un jueves y había ido al supermercado frente a mi apartamento a comprar algunos comestibles. Apenas tenía $10, así que compré muy pocas cosas. Cuando llegué al mostrador vi al cajero, José, mirándome. No éramos amigos, pero nos conocíamos porque vivía cerca. Al dejar las pocas cosas que había comprado, me miró y dijo, «No quiero entrometerme, Amanda, pero ¿estás corta de dinero?» No respondí porque me daba vergüenza. Entonces me miró con ojos amables y dijo, «No hay nada de qué avergonzarse, Amanda, pero si te interesa, podría tener un trabajo para ti». Escuchar que me ofrecieran un trabajo despertó mi interés y le pregunté, «¿Qué tendría que hacer y cuánto pagan?» Luego me dijo, «Podemos hablar sobre lo que tendrás que hacer más tarde y con respecto al pago». Entonces sacó $1000 y me los entregó. Me quedé atónita ya que hacía mucho que no veía tanto dinero. Luego continuó, «Piensa en esto como un adelanto, pero recuerda que con un pago como este el trabajo es bastante... algo». Después me pidió mi número para que pudiera darme más detalles sobre el trabajo. Pasó una semana antes de que supiera algo de José. Ya había gastado 700 de los $1000, así que sabía que tenía que hacer el trabajo, ya que ya había gastado mi paga. Pero asumí que sería algo como limpiar el supermercado. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de José que decía, «¿Lista para saber de qué se trata el trabajo?» Recuerdo que le dije, «Es bastante tarde, pero claro». Fue entonces cuando me dijo que descargara algo llamado Tor Browser. Estaba confundida, pero hice exactamente lo que me dijo. Después de eso me envió un enlace y me dijo, «No sé si has oído hablar de la Deep Web, Amanda, pero este es un enlace a la Deep Web». Luego continuó, «Este enlace te llevará a un sitio web donde verás videos de mujeres comiendo. Piénsalo como ASMR, pero con un toque más serio». Luego me envió el último mensaje diciendo, «Esto es solo para prepararte para lo que vas a hacer. Y recuerda que tanto dinero no viene fácil. Empiezas la próxima semana». Y con eso se desconectó. Un pequeño sentimiento de temor comenzó a invadirme, ya que estaba actuando de manera muy extraña. Y cuando hice clic en el enlace, finalmente entendí a qué se refería, cuando una horrenda realización cayó sobre mí. El enlace me llevó a un sitio llamado Todo Natural. Lo primero que vi fue un eslogan que decía, «Bienvenido, verdadero comensal». Me pidieron que pagara $20 para ver el contenido, lo cual hice. Y cuando la página finalmente se cargó, mostró videos de mujeres comiendo animales crudos. El primer video que vi mostraba a un hombre enorme sosteniendo una jaula que parecía estar llena de gatitos. Podía oír a los animales gimoteando como si estuvieran asustados. La mujer en el video se sentó en una silla y tenía una enferma sonrisa diabólica en su rostro que mostraba sus dientes podridos manchados de sangre. Parecía terriblemente enferma, ya que se veía pálida y febril. El hombre entonces tomó uno de los gatitos, y lo que hizo a continuación me hizo vomitar. Con sus enormes manos lo vi desgarrar al gatito. Sucedió tan rápido que no pude escuchar al gatito chillar. Luego lanzó el cadáver del gatito muerto hacia la mujer y, sin dudarlo, comenzó a comérselo crudo. La escena era de otro mundo, mientras ella lo devoraba por completo. Podía ver los pequeños órganos del gatito saliendo de su boca ensangrentada mientras lo masticaba. No pasó mucho tiempo antes de que no quedara nada, y el video terminó.
Grité y tiré mi teléfono cuando el video terminó. El ruido había llamado la atención de mi vecino, quien tocó la puerta preguntando: «Amanda, ¿estás bien?». No quería que supiera lo que acababa de suceder, así que rápidamente respondí: «Estoy bien, solo pensé que vi algo». Y con eso se fue. Esa noche no pude dormir, ya que estaba sumida en pensamientos. Finalmente entendí por qué José no me dijo de qué se trataba el trabajo antes de pagarme, y entendí por qué pagaba tanto. Como más de 15 millones de personas pagaban para ver cada video. Sabía que había cometido un error, ya que no podía hacerlo, y tampoco podía devolver el dinero. Así que al día siguiente comencé a evitar a José y el supermercado. Después de una semana, pensé que me había librado. Pero esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, fui atacada por dos hombres enormes, y lo último que recuerdo es que me pusieron un pañuelo blanco en la nariz. Me desperté frente a una cámara, rodeada de luces brillantes que me impedían ver mi entorno. Un hombre enorme entró, y con solo mirarlo mis sospechas se confirmaron, ya que era el mismo hombre que desgarraba animales en esos horrendos videos. Y justo después, José entró con una enferma sonrisa en su rostro. «¿Por qué evitas mis llamadas, Amanda?». Estaba asustada, pero inmediatamente respondí: «No fue mi intención, no puedo hacer esto». «Entonces, ¿tienes mi dinero?», preguntó. El miedo me invadió, ya que ya había gastado la mitad, pero dije lo primero que me vino a la mente. «No, pero te lo devolveré, lo prometo. Por favor, solo déjame ir». «Me temo que no podemos hacer eso», dijo. «Entonces, ¿qué vas a hacerme?». «No quiero comer las entrañas de los animales, es asqueroso». «¿Asqueroso?», gritó antes de abofetearme fuerte en la cara. «Somos verdaderos comensales, como los leones. Comemos de la manera correcta, directamente de la naturaleza. No dejamos que nuestras comidas se contaminen con el calor. Lo mantenemos todo natural». Cuando terminó, le pregunté: «Entonces, ¿ustedes son caníbales?». Y fue cuando me golpeó de nuevo. «No nos asocies con caníbales, estúpida. Yo y los 15 millones de personas que ven estos videos somos mucho más que eso. Estamos iluminados, somos verdaderos comensales». No hablé más, ya que tenía miedo de que me golpeara de nuevo, y fue entonces cuando hizo un gesto al hombre enorme que estaba parado en la esquina de la habitación. «Iván, es hora de comenzar». Y mientras el enorme hombre levantaba una jaula, comencé a contar los últimos momentos de cordura que tendría esa noche. La criatura en la caja chilló al ser sacada, y cuando la trajeron más cerca, pude ver que era una enorme rata de alcantarilla. El animal luchaba, pero era inútil, ya que el hombre comenzó a desgarrarlo. No tardó mucho antes de que lo rompiera en dos. El hombre se acercó a mí con el cadáver de la rata muerta. Intenté correr, pero fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atada. Finalmente llegó hasta mí e intentó forzar el cadáver en mi garganta. Grité y resistí, lo que lo llevó a golpearme. Mi visión se había vuelto borrosa, y sentí cómo me abrían la boca y me obligaban a tragar el cadáver peludo. Ninguna palabra puede describir lo que sentí, pero fue como si estuviera saboreando el infierno mismo. Mientras diferentes cosas que asumí eran los órganos del animal, rodaban por mi garganta. Comencé a vomitar profusamente, pero eso no los detuvo, ya que simplemente continuaron. Tomó 30 horrendos minutos para que terminara, y simplemente me quedé allí en silencio, ya que había perdido todo deseo de luchar. Me desataron y me llevaron a una pequeña habitación donde me retuvieron. Vomité toda la noche, y allí me quedé en mi vómito. Cada noche durante la siguiente semana me llevaban a comer otro animal, desde perezosos hasta cachorros y pequeños pájaros. Cada uno era peor que el anterior. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme enferma. Fue un viernes, o al menos eso asumí, cuando empecé a escuchar ruidos fuertes afuera, seguidos de «es la policía». La esperanza me invadió, y estaba a punto de decir «estoy aquí», cuando comencé a convulsionar. Lo último que recuerdo esa noche fue estar rodeada de policías, mientras finalmente perdía el conocimiento. Me desperté en el hospital para ver a mi madre, un doctor y mi vecino, todos de pie a mi alrededor. El doctor comenzó a decirme lo afortunada que era, ya que encontraron muchas bacterias dañinas como la salmonella y la listeria en mi sistema, las cuales normalmente se encuentran en la carne cruda. Le pregunté a mi madre cómo me había encontrado la policía,
y ella me dijo que mi vecino había notado que llevaba varios días desaparecida y había llamado a la policía, lo que les permitió rastrear mi teléfono. Agradecí a mi vecino, el señor Matt, por salvarme la vida. Unos policías entraron y me hicieron algunas preguntas, y les conté todo lo que sabía. Luego me dijeron que tuve suerte, ya que encontraron a más de 70 mujeres en el almacén, y la mitad de ellas estaban muertas. Dijeron que el caso seguía en curso y que estaban tratando de llegar al fondo del asunto. En ese momento supe que no había mucho que pudieran hacer, ya que más de 15 millones de personas eran verdaderos comensales, y no había nada que alguien pudiera hacer para arreglar eso. Han pasado 6 años desde ese incidente. Me mudé de nuevo con mi madre y, a pesar de toda la terapia, nada puede borrar ese trauma. No puedo comer bien, ya que solo como cuando es absolutamente necesario. Tampoco puedo ver a los animales de la misma manera, porque cada vez que veo un perro o un gato, mientras los demás ven la belleza y la ternura de estos animales, todo lo que yo veo son sus entrañas. Cuando me desperté esta mañana, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante los últimos meses he estado luchando para ganar siquiera un centavo. Perdí mi trabajo durante la pandemia, estoy ahogado en deudas, y mi casero ya me ha dado la advertencia final. Si no logro reunir $200 de renta hoy, él nos echará a mí y a mi novia embarazada de esta casa. Hasta ahora, hemos estado viviendo de Twinkies y snacks de máquinas expendedoras, pero ahora ni siquiera tengo dinero para comprar eso. Todo nuestro mobiliario se ha ido, ya que tuve que venderlo para mantenernos en estos tiempos difíciles. Mi novia Kayla necesita cuidados adecuados y medicación en su estado, pero no puedo hacer nada por ella. Desesperado conmigo mismo y mi vida, salí de casa temprano hoy. Ahora ando vagando por las calles buscando alguna oportunidad para ganar algo de dinero, para que no terminemos en la calle. Pero el destino no parece mejorar. Estoy exhausto. No puedo decir si tengo fiebre desde la noche anterior. Después de caminar durante 3 horas seguidas sin ver un rayo de esperanza, me senté en la acera. Sentí que pronto me iba a desmayar. De repente sonó mi teléfono. Era Kayla. Contesté y escuché su voz sollozante al otro lado. Fabián, el casero dijo que vendrá a las 7 de la tarde y me echará de la casa. ¿Dónde estás? Por favor, ven a casa y haz algo. Pude escuchar el dolor contenido ahogando su voz, pero no había nada que pudiera hacer para salvar el día. Metí las manos en mis bolsillos y encontré un maldito cigarrillo y una caja de fósforos. No tengo dinero en mis manos y solo $50 en mi cuenta bancaria. No recuerdo cuándo me desmayé. Probablemente estuve tendido en una esquina de la acera durante horas como una bolsa de basura. Cuando desperté, los autos pasaban a mi alrededor, y la luz del día ya se había ido. Rápidamente miré mi teléfono y vi que ya eran las 6 de la tarde. En 1 hora o más, mi novia embarazada estaría vagando por las calles como una mendiga. ¿Qué hombre soy? El dolor palpitante en mi cabeza me hizo sentir náuseas. Vomité en la calle de inmediato. De alguna manera, aún logré levantarme y buscar algo de agua. Tomé un callejón sucio a mi izquierda y encontré una fuente. Bebí todo lo que pude. El agua ahora es mi única opción para suprimir el hambre. Mi teléfono seguía sonando, la pantalla se iluminaba con llamadas perdidas de Kayla, pero no contesté ni una sola vez. ¿Qué le iba a decir? No tengo dinero, ni comida, ni nada. Después de lavarme la cara, mis ojos se dirigieron a una botella rota tirada en el suelo. Sí, esa es la única salida ahora. No puedo tolerar más este dolor. Será un alivio si pongo fin a mi vida y me libero. Rompí la botella para obtener un trozo de vidrio. Me dije a mí mismo, un corte profundo y todos mis dolores se acabarán. Esta es la única salida. Me senté en el oscuro callejón y encendí el último cigarrillo que tenía. Sabía un poco raro, pero los mendigos no pueden ser exigentes, ¿verdad? Además, me cortaría las muñecas una vez que terminara de fumar, así que no importa. Pero, ¿qué hay de Kayla? ¿Cómo sobrevivirá en la calle sin mí? ¿Deberíamos suicidarnos juntos? No, no puedo decir eso. Ella está esperando a nuestro hijo. Una vida que crece dentro de ella. Oh Dios, por favor, muéstrame un camino. Pero sabía que nadie iba a escuchar mi llanto.
Recordé cómo solía navegar por la Deep Web durante mis días de secundaria, mientras fumaba cigarrillos como este. Aún tengo el navegador Tor en mi teléfono, pero hace mucho que no lo usaba. Sin saber qué estaba buscando, abrí el navegador Tor y empecé este viejo pasatiempo una vez más. No sé qué estaba buscando, pero algo seguía diciéndome que encontraría una solución aquí, solo aquí. Después de navegar durante 10 o 15 minutos, apareció un anuncio en la esquina. ¿Buscas alivio? Contrata a un sicario por solo $50. No sé qué se apoderó de mí, pero hice clic. Se abrió un sitio web sospechoso y empezó a pedir detalles de la víctima y direcciones. Una vez que llenas los datos y haces el pago, el sicario te contactará. Vi una salida. No puedo dejar que Kayla sufra en este mundo cruel después de mi muerte. Ella tampoco tiene a nadie, al igual que yo, y no puedo acercarme a ella con la idea del suicidio. Mi única salida es contratar a un sicario y liberarla de este mundo que le succiona la vida. Llené los detalles, di la dirección de mi casa. Mis manos temblaban mientras reservaba el asesinato de la mujer que amaba y de mi hijo no nacido. Júzgame todo lo que quieras, pero estaba entre la espada y la pared. Al hacer el pago apareció un mensaje en pantalla. El sicario te contactará en un segundo. Recuerda, una vez finalices el trato y desconectes esta llamada, no habrá vuelta atrás. ¿Por qué? ¿Por qué iba a dar marcha atrás ahora? No nos queda nada aquí. Sería mejor poner fin a nuestras vidas que vivir en humillación y pobreza para siempre. Una llamada llegó desde un número desconocido y contesté de inmediato. Hola, el trabajo se hará en media hora. ¿Está ella sola en la casa? Sí. Una vez que desconectemos no habrá más contacto. ¿Es el trato final? Exhalé profundamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras intentaba decir sí. El hombre con voz densa habló de nuevo. ¿Es el trato final? Tomé una respiración profunda y respondí, sí, el trato es final. El teléfono se desconectó y noté que eran las 6:30 de la tarde. Kayla probablemente estaba sentada en casa esperando que yo regresara con dinero para salvar el día. Apagué la colilla del cigarrillo en el suelo sucio y recogí el vidrio roto para despedirme de este mundo. La vida no es igual para todos en este mundo. Miré mi teléfono por última vez. Cuando el reloj marque las 7 y suene el timbre de nuestra puerta, Kayla correrá para abrir pensando que finalmente he vuelto a casa. Pobre Kayla, no podrá imaginarse que la muerte la espera al otro lado. Me limpié las lágrimas y me dispuse a cortarme las muñecas con el trozo afilado de vidrio roto. Justo entonces mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era de mi banco. Confundido contesté diciendo, hola. Una agente femenina habló del otro lado. Señor Andrews, nos complace informarle que ha ganado nuestro sorteo mensual. Felicitaciones. Su cuenta será acreditada con el premio dentro de unas horas. ¿Qué? ¿Cuánto es el premio? $10,000. Pronto recibirá la actualización. Gracias por confiar en nosotros. Que tenga un buen día. La llamada se desconectó y el vidrio roto cayó de mis manos. ¿Qué? He ganado $10,000. Finalmente todas nuestras preocupaciones desaparecerán. Me levanté de un salto, no lo podía creer. Miré al cielo y grité, los milagros existen. Gracias Dios, gracias. Pero luego mi corazón cayó al estómago. Son las 6:45. El sicario va en camino a mi casa. Dios mío, empecé a correr como un loco. ¿Qué he hecho? ¿Qué estaba pensando? Me maldije a mí mismo mientras corría por la calle llena de gente. Tengo que llegar a casa antes que él o si no todo estará perdido. Hace un momento tenía una familia pero no dinero para cuidarlos, y ahora que tengo dinero la vida de mi familia está en peligro. Me tropecé con gente que también corría, algunos me lanzaron insultos enfurecidos pero no me importaba. Debo llegar a casa antes de las 7. Tengo que hacerlo. Sudaba a mares, mi corazón latía en mi garganta. Sabía que el final estaba cerca. Cada segundo es un paso más hacia la perdición. Oh, Kayla, mi amor. No puedo dejar que mueras por mis incompetencias y fracasos. Estaba casi cerca de casa cuando accidentalmente tropecé con una piedra y caí duro al suelo. Mi tobillo se torció y me retorcí de dolor. Traté de levantarme justo cuando escuché un fuerte estallido y un grito de una mujer proveniente de mi casa. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Eran las 7 en punto. Vi a un tipo con capucha salir rápidamente de mi casa y saltar a una furgoneta estacionada al costado de la calle. Las palabras del sicario resonaron en mis oídos. Una vez hecho el trato, no habrá vuelta atrás.
Empecé a llorar mientras mi mundo se desmoronaba. No tuve el valor de acercarme a la casa y ver el cuerpo ensangrentado de Kayla tendido en el umbral. Me quedé allí, escondiendo mi rostro entre mis manos, sollozando en silencio, cuando escuché una voz familiar. «Fabián, ¿qué haces aquí? Gracias a Dios que has llegado a casa». Levanté la cabeza y vi a Kayla de pie frente a mí. El miedo inundó mi rostro. Me levanté con un shock extremo y dije, ¿Estás bien? Pero ese disparo... Ella, confundida, respondió. Estaba empacando nuestras cosas cuando el casero vino. Estaba molestándome para que me fuera de inmediato, así que subí a buscar mis cosas. De repente sonó el timbre, y el casero fue a abrir la puerta. Escuché un fuerte estruendo y ahora él está tendido muerto en el porche. No sé qué pasó. Tenemos que llamar al 911. Los policías llegaron y se llevaron el cuerpo de nuestro casero. Nos interrogaron, y no mencioné ni un solo detalle sobre el sicario. Me alegré de que, en lugar de Kayla, fuera el casero quien abriera la puerta. Me da miedo pensar en lo despiadados que son estos sicarios. No arriesgó ni siquiera al enfrentarse con otra persona. Un pago, un asesinato. No importa a quién matan ni qué impacto deja. Kayla y yo ahora vivimos en mejores condiciones, pero aún no le he contado nada. Todos los días, antes de irme a la cama, intento reunir el valor para decirle la verdad. Pero cuando la veo sonreír mientras sostiene a nuestra hija en sus brazos, me echo atrás. Este secreto me acompañará hasta el día en que muera. Esto me sucedió el lunes pasado cuando volví de la escuela. Soy introvertido, no tengo vida social ni amigos, así que, como de costumbre, cuando volví, me preparé unos bocadillos ligeros y me enganché viendo anime. Estaba tan absorto que no me di cuenta de cuándo se hizo de noche. Ya estaba bastante aburrido de mirar, así que decidí intentar algo diferente por una vez. Todos mis compañeros de clase hablaban de ver varios videos en la Deep Web, así que pensé para mí mismo, ¿por qué no? No tenía idea de cómo acceder a ella, por lo que busqué en Google. Aprendí que los navegadores regulares no podían acceder a los sitios web de la Deep Web. Necesitaba descargar un navegador especial que fuera indetectable para los motores de búsqueda y que ofreciera a los usuarios total anonimato mientras navegaban por la web. Algunos sitios sugerían usar VPN mientras navegaba para ocultar mi dirección IP, y pensé que sería prudente hacerlo. Descargué el navegador sugerido y comencé a desplazarme al azar. Encontré algunas personas que habían publicado videos con títulos y palabras extremadamente perturbadoras. Había ciertos foros como el Foro Caníbal, que trataba sobre comer personas y ser comido por personas. Algunos miembros incluso chateaban y organizaban encuentros allí para comerse entre sí, con mensajes como, «Necesito a alguien que coma mi carne fresca, soy jugoso y tierno». Luego encontré un sitio que trataba sobre una mujer que no podía lidiar con el hecho de que sus bebés habían nacido muertos. Estaba lleno de fotos de fetos muertos vestidos y colocados en cunas de bebé. Me adentré más. Mi curiosidad se había apoderado de mí. Imágenes y videos perturbadores pasaban ante mis ojos. Entonces me di cuenta de que era pornografía infantil legítima y contenido de violación y tortura, y estaba por toda la Deep Web. Era aterrador. Incluso tenían cámaras en vivo. Todo esto fue demasiado para mí. Quería parar de inmediato, pero en su lugar seguí desplazándome inconscientemente. Vi ciertas salas de chat con varios títulos que tenían palabras inquietantes, como acecho nocturno, el depósito de cadáveres, gore en vivo. No creía que realmente fueran reales. Sentía curiosidad, así que hice clic en una. La transmisión en vivo se abrió. Era una habitación oscura y había un hombre atado a una silla en el centro. Al lado de la silla había una mesa. Tenía varios objetos encima, desde armas hasta herramientas como martillos y hachas. No sabía lo que estaba pasando hasta que apareció un hombre con una máscara. Parecía la máscara que usaban los doctores durante la peste, con un largo pico que se asemejaba a los cuervos. En su mano sostenía un cuchillo manchado de sangre. Fue entonces cuando noté cuidadosamente que el hombre que estaba atado estaba herido. Estaba sangrando y tenía cortes profundos en las muñecas. La sangre caía gota a gota en pequeños charcos a sus lados. ¿Debería acabar con él?, dijo el hombre con una voz extraña.
Parecía que estaba usando un modulador de voz para profundizar su tono. Me pregunté si esto era un espectáculo montado. Miré la sección de comentarios y todos le decían que lo terminara. Había comentarios extremadamente brutales como «dispárale en la cabeza» o «ponlo en agua hirviendo». Pero la mayoría de las personas querían que usara el hacha. Vi al hombre enmascarado levantar el pesado hacha. Mi cuerpo se congeló mientras él la levantaba sobre su cabeza y la dejaba caer sobre el hombre que estaba atado. El hacha se quedó incrustada en su cabeza y un chorro de sangre salió disparado. El hombre estaba presumiblemente muerto, pero el que sostenía el hacha seguía golpeándolo una y otra vez. Podía oír sus gritos de agonía. Podía oír el sonido de la carne siendo aplastada por el hacha. El suelo estaba cubierto de sangre. No se detuvo allí. Bajó más y golpeó su abdomen. El hacha estaba tan afilada que con un solo golpe sus órganos se derramaron en su regazo. Vi cómo sus entrañas salían de su cuerpo. Estaba congelado en el lugar, incapaz de mover un solo dedo. Entonces me di cuenta de que acababa de presenciar cómo mataban a un hombre. Me sentí enfermo y cerré la transmisión. Me arrepentí de haber hecho clic en ella. Quise cerrar la pestaña, pero no se cerraba. En lugar de eso, me redirigió a otra página donde había montones de videos perturbadores y horribles. Había varias filas, y en cada fila había de 4 a 5 videos. Lo realmente perturbador de ellos era que parecían una serie. Seguí desplazándome con la esperanza de encontrar un botón de salida al final, lo cual era estúpido. Cuando finalmente llegué al final, vi una cara familiar en uno de los videos de la última fila. Era el hombre, el que acababa de ver siendo asesinado. La primera imagen era solo él mirando a la cámara, completamente normal. Después había fotos de él en la calle, luego de él durmiendo. Finalmente estaba el video que acababa de ver. Había sido subido justo ahora. Cuando miré debajo, vi que se había formado una nueva fila. La primera imagen era yo, mirando fijamente a mi webcam, con la misma ropa que llevaba puesta ahora. Me asusté y traté de presionar el botón de encendido, y luego escuché un pitido. Apareció una notificación de la nada que decía, «Te vemos». Finalmente, mi laptop se apagó. Han pasado 3 días desde entonces y no puedo evitar mirar por encima de mi hombro de vez en cuando. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró y con fastidio, revisé quién era a esa hora de la noche. Era un mensaje. Era un video de mí mismo durmiendo con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Me quedé congelado en mi lugar y no podía respirar. Luego vino el sonido, justo al lado de mi cama. Se oían pasos pesados corriendo por el pasillo, y finalmente se desvanecieron. Sobresaltado me levanté y encendí las luces de golpe. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo temblaba por la adrenalina que corría por mis venas. Estaba muerto de miedo, porque alguien había estado de pie justo al lado de mi cama mientras dormía sin darme cuenta. Rápidamente agarré mi teléfono de donde había caído y marqué apresuradamente el 911. Asomé la cabeza por la puerta para ver quién era, pero no había señal y no tenía cobertura. Frustrado y asustado corrí hacia afuera, consciente de que alguien me estaba siguiendo. Me dirigí al salón para coger el teléfono de la casa tan silenciosamente como pude, pero todo fue en vano. Estaba muerto. El cable había sido cortado. ¿Cuáles eran las probabilidades?, me pregunté a mí mismo. Lo mejor que podía hacer era correr fuera de la casa para pedir ayuda, lo cual hice de inmediato. Para mi horror había un candado en lugar del cerrojo normal. Nunca lo había visto antes en mi vida. «¿Qué quieres?», grité con todas mis fuerzas, medio enfadado y medio aterrado. Alguien me agarró del pelo y empezó a arrastrarme. Grité de agonía y le dije que me soltara. Era enorme, y yo, delgado y débil, no tenía ninguna oportunidad. Me arrastró hacia el sótano y me arrastró brutalmente por las escaleras. Sentí que me rompía todos los huesos del cuerpo. Me tiró al suelo, mi cabeza golpeando violentamente. Perdí el conocimiento durante unos segundos. Sentí que me ataba. Mis manos, pies y piernas estaban atados. Abrí los ojos, adormilado, y lo vi preparando una cámara de video encendiendo todas las luces del sótano. Ahí fue cuando supe quién era. Estaba grabando un video para la Deep Web. «Déjame ir, por favor», balbuceé. No me dio tiempo a terminar antes de que me abofeteara en la cara. Fue a buscar un ladrillo junto a la lavadora y lo golpeó con todas sus fuerzas en mis pies. El sonido de la carne aplastada fue aterrador.
Los huesos crujieron tan fuerte que grité tan alto que estoy seguro de que cualquiera que estuviera despierto en ese momento me habría oído. Para detener mis gritos, me golpeó en la garganta. Era tan difícil respirar. Ajustó la cámara y comenzó a cortar mi abdomen lentamente. La sangre caliente comenzó a empapar mi camisa y seguí gritando. Él reía maníacamente y cortaba profundamente mi brazo. Siguió, y podía sentir el hueso moliéndose mientras el cuchillo raspaba contra él. Podía oírlo. Había tanta sangre. Se levantó y me pisoteó la cara y siguió haciéndolo hasta que estuve casi muerto. Se acercó sosteniendo el cuchillo, dirigiéndose a mi garganta. Se oían ruidos fuertes arriba, y 2 policías bajaron corriendo con armas y detuvieron al intruso. Aparentemente algunos de los vecinos habían escuchado sonidos extraños provenientes de mi casa y llamaron para pedir ayuda. Apenas podía respirar, y el mundo se volvía más oscuro. Me desmayé. Me desperté en el hospital. Resulta que el intruso era de hecho el asesino en serie psicópata que habían estado buscando durante meses. Yo fui la única víctima que escapó de su furia con vida. De no haber sido por los vecinos y la rápida intervención de la policía, habría terminado muerto en la Deep Web. Aún no puedo creer que sobreviví a esa experiencia. Desde entonces no he podido volver a dormir bien. Cualquier pequeño sonido me hace saltar. Mis noches están llenas de pesadillas, y cada vez que cierro los ojos veo su rostro y siento el dolor nuevamente. Lo que más me aterra es saber que hay gente en las profundidades de la web dispuesta a pagar para ver cómo alguien es torturado y asesinado en tiempo real. No puedo dejar de pensar que si no hubiera sido por el azar de esa llamada de emergencia, mi sufrimiento habría sido otro espectáculo morboso para desconocidos en la red. Desde ese día, nunca más me atreví a acercarme a la Deep Web, y nunca volveré a subestimar lo que hay allí. Las cicatrices en mi cuerpo me recuerdan constantemente que no solo fui víctima de un monstruo, sino de una audiencia invisible que disfruta del dolor ajeno.